Bueno, pues muy bienvenidos a todos y a todas a una nueva sesión de los encuentros de Abadía Confinada. Le doy la palabra a mi compañera Rosario. Bienvenidos a los encuentros confinados en el Teatro de la Abadía. Esta actividad la realizamos en colaboración con la Asociación de Directores de Escena, la Asociación de Autores de la Iluminación y la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España. En este segundo encuentro vamos a dar la bienvenida a Karma Portacelli, que la veré ahora en pantalla, no la veo. ¿Estás, Karma? Sí. No. Estoy, sí. Sí, vale. Está Karma y a Celso Jiménez. Este encuentro pretende hablar un poco sobre cómo ellos abordan sus procesos creativos y luego esos procesos creativos, estas creaciones, cómo tienen una divulgación en un circuito internacional o también creaciones que se hacen en circuitos internacionales en diferentes momentos de su carrera. La sesión, que consta de 1 hora y 30 aproximadamente, tendrá unos primeros 20 minutos en que conversaremos con ellos. Luego haremos unos 15 minutos de preguntas, comentarios entre todos los que estamos asistiendo. Y un segundo, por favor, que me están diciendo algo. De la vista del hablante. Vale. Unas preguntas durante 15 minutos, luego regresaremos a la charla, al debate, otros 20 minutos y al final daremos paso a 1 o 2 preguntas para terminar la sesión. Como el tiempo es breve, vamos a intentar aprovechar este encuentro en lo máximo posible y agradecer que estamos afortunadamente en este encuentro virtual reunidos para hablar de algo que nos gusta y nos interesa mucho, como son las artes escénicas. La semana pasada, una de las primeras cuestiones que abordamos es el desarrollo que han tenido las disciplinas artísticas durante estas últimas décadas, digamos 20, incluso 25 años, gracias al desarrollo de la pedagogía artística, y cómo este desarrollo, esta evolución ha colaborado a que las creaciones escénicas hayan llegado a otro lugar, incluso que se haya cambiado o evolucionado un poco el lenguaje y ya hablemos menos cada vez de puestas en escena y hablemos más de creaciones, ¿no? Que cada vez hablemos menos de director o de oficios directamente relacionados con un nombre y hablemos de creadores, hablemos de artistas y hablemos de una relación multidisciplinar, una relación intradisciplinar, interdisciplinar, en fin, todo lo que ya sabéis vosotros mucho mejor que yo, ya que os dedicáis, muchos de los que estáis aquí, al estudio profundo de estos temas. Partiendo de esto que hablábamos la semana pasada, Karma y Celso, de esta evolución gracias a la pedagogía de las disciplinas artísticas, quisiera preguntaros si creéis, si pensáis o que habéis percibido de si estas disciplinas artísticas que se han desarrollado, el espacio escénico, la iluminación, las nuevas dramaturgias, estos nuevos lenguajes, también el desarrollo en la interpretación, la relación con los actores, con el intérprete, si esta red de confianza que ha creado la pedagogía o debería haber creado la pedagogía, ha hecho que también hoy en día haya mayor arrojo, mayor riesgo en la creación. Cuando queráis y vamos hablando entre nosotros.
Celso? ¿Hablas tú o hablo yo? Habla tú, Carmen, por favor. No, no podría empezar jamás. Bueno, yo aviso, perdón, una cosa que dije ayer, yo estoy en medio de la naturaleza porque me pilló aquí y hay un poquito de tramontana, que es un viento del norte. A lo mejor me puede fallar un poco internet, en general no ocurre, pero a veces cuando se gira un poquito de tramontana se va, pero volveré si se fuera, ¿eh? Entonces, bueno, lo que tú decías, lo que tú preguntabas, Rosario, yo creo que para mí hay muchos antes y despuéses de muchas personas y muchas cosas que han sucedido en las artes escénicas, ¿no? Así a nivel internacional podemos decir que hay un antes y un después de Strehler, un antes y un después de Grotowski, un antes y un después de Peter Brook. Hay un antes y un después muy importante para nosotros, para estas generaciones, de Pina Bausch. Yo creo que hay un antes y un después de Pina Bausch, donde se juntan muchos más lenguajes, es como si fuera más multidisciplinar que antes, digamos. En España hay un antes y un después que José Luis Gómez, hablamos de la Abadía, o yo que fui criada en el Teatre Lliure, hay un antes y un después del Teatre Lliure en este país nuestro también. Yo creo que José Luis y el Lliure han sido dos bastiones en este país de contemporaneidad, de explicar desde hoy, de sentirte vehículo de un discurso, etcétera, etcétera. Y claro, toda la parte técnica ha ayudado, ha facilitado, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en el Teatre Lliure, que yo empecé haciéndole de ayudante a Fabià y a Lluís Pascual, allí ni había telar, ni había técnica, ni había nada, y entonces todos los cambios de escena que no se hacían nunca en oscuro. Yo, por ejemplo, tengo a bien, de los 70 espectáculos que he dirigido en mi vida, no haber hecho ningún oscuro nunca jamás para hacer ningún cambio escénico desde que empecé, y es una cosa de la que me jacto muchísimo porque encuentro que es interesante, quizá porque vengo de un lugar donde había que avivar mucho la imaginación para cambiar, y que fuera dentro del discurso y que fuera dentro de lo que explicabas y que siempre estuviera al servicio de una cosa que cuentas, ¿no? Pero con respecto a la multidisciplinaridad y la tristura, por ejemplo, tenemos aquí a Celso, es especialista en eso. Yo también empecé hace muchos años a introducir música en vivo, a introducir lenguajes que significaba que lo que era importante, lo que nos había enseñado José Luis, lo que nos había enseñado Fabià o Lluís Pascual en este país, que era habitar las palabras, habitar lo que uno cuenta, se hacía de muchísimas maneras. Se hacía con la música, daba igual, no hacía falta, como decía Fabià, que pusieras un telón para que tuviera magia cuando se abriera el telón y la gente se sorprendiera con el escenario, sino que de lo que te sorprendiera de la vida que había ahí, porque lo que sucede aquí y ahora en las artes escénicas. Por eso ahora en el confinamiento nos damos cuenta qué dificultad tenemos si no vamos al teatro en vivo, si no compartimos esa respiración, sino tal. Y yo creo que esos antes y después son muy importantes. Y en nuestro caso, por ejemplo, yo creo para mí, por lo menos Pina Bausch ha sido un mundo, porque me ha llevado a otro mundo de entender esa cosa viva de las artes escénicas desde muchísimos lenguajes, desde muchísimas cosas que ayudan. Por ejemplo, hoy en día el audiovisual ayuda mucho también a explicar muchas cosas, y no hablo de cambiar de escenario, no hablo de una cosa tan pragmática, hablo de crear una magia donde todo vaya directo a llegar más al corazón y más al corazón y más al corazón. ¿Celso? Sí, no, estaba pensando cuando hablabas de estas palabras, ¿no?, que usamos tanto hace 10 años, disciplinar, interdisciplinar. Yo creo que siempre hay como una lucha, o bueno, no una lucha, pero bueno, una forma de motivarse recíproca entre lo que tiene que ver con la exhibición y la creación y lo que tiene que ver con la pedagogía, ¿no?, que por rato se van adelantando una a otra y otra a una. Creo que en los últimos años, o esa es mi sensación, la idea de que un artista, para bien pero también para mal, tiene que hacerlo todo, ¿no?, y tiene que ser capaz de controlar muchos idiomas distintos que en el teatro se conjugan, hace que esté habiendo como una serie de creadores o de formas de crear como eso, muy panteístas, por decirlo de alguna manera, y sin embargo la pedagogía en este caso es difícil,
que llegue a ese lugar, porque lo normal es enseñar una profesión clara, que puede ser el oficio del actor, el oficio del iluminador, del escenógrafo, y creo que ahí sí que hay un camino, por lo menos, bastante interesante cuando desde la pedagogía, que seguro que se está haciendo en muchos lugares, obviamente, porque todo va ocurriendo a la vez, pero podamos también ser capaces de enseñar de alguna manera o de aprender todo eso más abierto sin que esté tan gremializado. Es algo que siempre pienso que podría ser como muy interesante, ser capaces de generar escuelas o procesos formativos en los que de alguna manera esa creación como más abierta que se está dando en la práctica, a veces incluso por precariedad, no siempre es algo bueno controlar de todo y tener que hacerlo todo, o sea, que, por supuesto todo tiene su reverso, pero tiene algo muy bonito y tiene algo bastante poderoso que se está imponiendo. Creo que las escuelas es normal que vayan un poco por detrás y creo que sería bueno, ¿no?, ser capaces de generar esos procesos formativos. Y yo un poco siempre lo tengo en la cabeza de alguna manera, ¿no?, cuando te piden talleres, no dar talleres para actores, no dar talleres para dramaturgas, sino decir, bueno, creación escénica, teatro, vamos a ver cada uno desde dónde, cuáles son sus prioridades. Tipo, yo pienso mucho desde el sonido, ¿ok? Desde ahí es lo que dice Carmen, al final todos son vehículos para lo mismo, que es como un motor expresivo muy abierto, que es la escena, que es muy guay, ¿no?, que contiene más o menos todas las expresiones artísticas o muchas de ellas. Entonces, yo más o menos siempre pienso en eso, ¿no?, como en las formas de mezclar y de abrir. Pero fijaros, yo antes, perdona, añado una pequeña cosa. Antes de irme a Madrid y a vivir, he estado toda mi vida en Barcelona, yo era profesora del Instituto del Teatro y daba clases a futuros directores y directoras y los talleres de interpretación. Entonces yo, por ejemplo, es verdad, yo también tenía ese problema con la formación que dice Celso, pero había una cosa que para mí era clave, que yo siempre les intentaba explicar tanto a los actores y las actrices como a los directores y las directoras, que es que todos formamos parte en horizontal de un engranaje que está al servicio de contar una cosa. Sí. Y que todo el mundo tiene que tener claro hacia dónde va. Y todo el mundo tiene que tener claro, o sea, en el fondo todos somos vehículos de algo, porque somos los vehículos para llegar al corazón. Porque verdaderamente yo a lo largo de mi vida lo que me he dado cuenta es que es por medio del sentimiento donde uno le cambia la mente. Al revés, no digo que no pase, evidentemente, pasa, pero es un proceso mucho más complicado y con unas exigencias a veces intelectuales que todos no tenemos, ¿no? Y son maravillosas, claro, pero bueno, es lo que hay también. Nosotros somos de generaciones donde ya no tenemos una erudición como hay gente a la que admiras, como antes, insisto, José Luis, que hablas con él y es como, yo qué sé. Quiero decirte, nosotros ya no somos así, somos un poco más catetos, ¿no? Entonces, pero sin embargo sí que creo que es a partir del corazón que uno cambia la mente, porque si tú estás en una obra, que estás viendo un espectáculo y estás en un momento dado viendo o como sea, escuchando, viendo todo a la vez, que todo el mundo va contra una señora porque es mayor, pues durante esa hora y media, la gente que está mirándolo, no puede ser xenófoba en ese sentido. Entonces, eso es como fumar dentro de los sitios. Pues desde que no se puede fumar dentro, eso que se llevan los fumadores, todos esos cigarros que no se fuman. Es decir, todo ese rato que no eres una mala persona pensando estas cosas, pues también son buenas, ¿no? Quiero decir, todo esto es lo que hace ir cambiando, ¿no?, la cabeza. Sí, y curiosamente, con algo que decía Celso antes, cuando hablamos en este punto de la evolución de la pedagogía con relación a los lenguajes y la creación, Marta y Elena apuntaban mucho al desarrollo que ha habido en estos últimos años de la parte más plástica, ¿no?, la escenografía, el vestuario, la iluminación. Pero con vosotros dos me ocurre una cosa distinta, escuchándoos y habiéndoos estudiado un poco estos días y tal. Tengo la percepción de que una de las cosas que realmente o la que más ha evolucionado puede ser el hecho de la dramaturgia, ¿no? En las escuelas, bueno, Celso, tú con Pablo, que partís también de la rezar de la dramaturgia, o tú, Karma, que por ejemplo decías el otro día,
que habías notado la gran evolución, que incluso la llamas siglo de oro de la dramaturgia en estos momentos, a la enorme proliferación y riqueza que está habiendo estos últimos años con los dramaturgos. Al hilo de lo que decías antes, Celso, pienso que, y a ver si es un poco así, de que la dramaturgia sí que ha abierto ese espectro para que aquel que estudie dramaturgia o salga de una carrera dramatúrgica o por autodidacta se dedique a ello, puede abordar la luz, puede abordar el sonido, porque puede hacer una propuesta dramatúrgica desde el sonido, puede abordarlo Claro. siendo también intérprete, porque se vuelve de alguna manera un performer en el futuro. Entonces ahí tengo un ten con ten que puede ser equilibrado, pero tengo un ten con ten ahí con el espacio escénico, el arte plástico, la fuerza que ha tenido, pero no sé si me inclino más porque realmente ha sido la apertura que ha tenido en la formación el dramaturgo, o sea, el hecho de poder escribir nuevos lenguajes, ¿no? Sí, supongo que de alguna manera, enlazando con lo anterior, hemos ido percibiendo seguramente poco a poco que dramaturgia es todo, o al menos igual es barrer hacia mi propio lugar, pero todo es dramaturgia, ¿no? Antes hablaba Carmen de esa idea de que ella decía en el instituto, ¿no? De todos formamos parte de esto, que igual está por encima, por debajo de nosotros, y que tenemos que contarlo o transmitirlo de alguna manera como equipo. Y yo pensaba, y más que eso, además, también tiene que ver con la dirección de la creación, es decir, porque tú puedes pensar, todos estamos como jerárquicamente más o menos en la misma, pero además no parte de aquí y acaba aquí. Es decir, este ciclo como de proceso creador más o menos canónico de alguien escribe unas palabras, que alguien las pone en escena, que alguien las dice, con lo cual alguien lo decora, ¿no? Como esta idea como un poco decimonónica o siglo XX, ya más o menos se ha ido como sofisticando. Y ahora sabemos lo que tú dices, que igual desde un diseño sonoro, el dramaturgo o el creador o el origen de las cosas ha podido construir a partir de eso. De manera que, claro, ese proceso ya varía la creación, varía no solo el concepto, sino la forma en la que eso se va a poner en pie. Y por lo tanto va a cambiar su forma expresiva y todo. O sea que a mí me parece que todo se ha convertido en dramaturgia y todo, cuando digo dramaturgia no me refiero solo a más o menos a orden de las cosas, sino a motor, origen o manantial de las ideas, que ya sabemos que pueden venir de muchos más lugares. Y no ha pasado solo en escénicas, ha pasado obviamente también en cine, ha pasado en literatura, como que estamos viendo que los orígenes son mucho más difusos de la creación de lo que a lo mejor creíamos. Por lo tanto, todo puede ser una herramienta fuerte dramatúrgica sobre la que construir una experiencia común, que igual antes era más complicado, aunque seguro que se ha hecho de una manera o de otra toda la vida, eso también. Bueno, también es verdad que ahora lo que voy a decir da un poco de risa, pero es verdad, ¿no? Tú fíjate cómo bailaba la gente en el siglo XVIII, en aquellos salones, tú fíjate cómo bailamos hoy en un sitio, que bailamos sin movernos del sitio porque no cabemos. Es decir, todo varía también, depende, es decir, cuando en los años 60 las mujeres empiezan a trabajar fuera, se inventa la minifalda porque tú no puedes correr bajando las escaleras del metro con la falda tubo para pillarlo antes de que se vaya, para que no llegue tarde a trabajar. Tú tienes que poder saltar de una zancada ¡pam! Y entrar en el metro, con lo cual fuera los tacones, fuera la falda tubo. Claro, es que todo esto es un poco práctico. ¿Qué está pasando? Hace muchos años que no tenemos dinero para nada, entonces las escenografías van cambiando. De hecho, y sabéis que uno de los dramas de esto es que nosotros hemos sido un eslabón de una industria. A mí me cuesta, igual como a todos, decir esta palabra, pero es verdad. Yo una de las cosas que me jacté durante mi dirección del Español es la cantidad de gente a la que yo pude dar trabajo cada temporada, porque eso es muy importante desde una institución pública y vosotros en la Abadía lo sabéis perfectamente. Es importantísimo, sobre todo en una profesión como la nuestra, maltrecha, precaria y que siempre en dificultades, ¿no? Entonces, saber que tú estás dando trabajo a 700 personas en una temporada es maravilloso, porque son 700 familias que están comiendo, ¿sabes? Y gente, además, más allá del dinero, nosotros tenemos toda esa parte vocacional que nos gusta estar trabajando, que nos gusta estar creando, que nos gusta estar en marcha, que nos gusta ese juego, que nos gusta, es que te levantas y te vas a jugar, digamos, ¿no? Y cobras por eso, es un lujo realmente.
Pero claro, uno de los eslabones que se rompió ya en el 2008, en la crisis anterior desastrosa, fue que cerraron muchísimas empresas de construcción de escenografía porque ya no había dinero para hacerlo. Entonces empezaron a romperse eslabones, con lo cual cada vez generábamos menos trabajo, lo cual eso es una lástima en nuestra profesión, porque hay mucha gente que trabaja con nosotros y que es un trabajo en común, y que eso es lo bonito de este oficio, ¿no? También es verdad que, como no hay dinero, pues las escenografías se reducen, se empiezan a ser mucho más instalaciones, que es muy interesante también, pero también tiene un sentido económico. Esto también ha ocurrido porque no ha habido posibilidad de hacer. Cuando nosotros vemos a Ivo Van Hove, nos encanta verlo, pero sobre todo lo que nos encanta es que lo que vale un pastón todo lo que tiene ahí, y es mucho más sencillo. Nosotros somos muy creativos en este país, pero nunca tenemos el pastón para hacer nada, eso también está claro, ¿eh? Y somos maravillosos. Imaginaros si tuviéramos un poquitín solo, ¿no? Y esto, claro, lo del el arrojo que os digo, lo del riesgo, el hecho de ir hasta el fondo, ¿no? No sé si a veces también la falta de arrojo o el riesgo que creemos que se debe asumir en el escenario, paréntesis, que eso lo hablamos luego, o podemos también introducirlo ahora, de tener mucho dinero o poco dinero, porque pues siempre se ha dicho eso, ¿no? No necesariamente hay que tener mucho dinero para ser muy creativo, ¿no? O sí, a veces dices, hombre, es que estoy viendo una cosa maravillosa ahí, pero esa cosa maravillosa tiene sobre todo un soporte económico de fondo de investigación, sobre todo muy potente. Ya no solo en la factura, en que se vean grandes espacios o mogollón de aparatos o texturas en las telas insoportables de estas que no sabes de dónde han salido tan bonitas, sino en el hecho de tener un tiempo para preparar, para investigar, para equivocarse, para errar, para volver a probar, para estar, que hoy en día cada vez lo hacemos más, para abrir el proceso de los ensayos, el proceso creativo al público, confrontar, volver a la intimidad, volver a salir, volver a la intimidad, todo esto. Aparte de eso, de que probablemente tenga un fondo económico que nos impide a veces hacer muchas cosas de estas, ¿creéis que también la falta de arrojo, a veces la falta de riesgo, tenga que ver con a veces una ausencia de discurso o una ausencia de visión, que es otra palabra que utilizabais en algún momento, o una falta también de asumir grandes compromisos desde el punto de vista del creador, del artista, a la hora de hacer creaciones? ¿O no echáis de menos esto? Vuelvo, igual es un poco reiterativo, pero vuelvo a la idea que empezaba Karma de la relación con lo económico, ¿no? O sea, creo que no hace tanto tiempo en la historia de la humanidad que un tanto por ciento considerable de artistas pueden no venir de familias adineradas y de situaciones bastante elitistas, ¿no? Como que habitualmente tú podías escribir porque habías leído, y haber leído ya en muchos contextos, tanto temporales, históricos, como geográficos, era muy complicado. Entonces es verdad que ahora, evidentemente y afortunadamente, nos podemos dedicar a la creación, o podemos aspirar con dedicarnos a la creación, gente que no se encuentra en ese percentil como tan alto, o sea, que se ha democratizado en un sentido lo que tiene que ver con la creación, y evidentemente eso, o sea, la creación no puede ser ajena a eso. Cuando tenemos que comer, y si no comemos en relación a lo que creamos, puede que no podamos valernos por nosotros mismos, ¿no? Puede que no seamos capaces de pagar el alquiler, todo está relacionado. Entonces, claro, hablar del riesgo así suelto, descontextualizado, siempre es muy complejo, porque el riesgo depende mucho de la situación de cada uno, y ahora mismo la situación de cada artista, porque se ha abierto, es muy dispar. Entonces, en eso siempre hay como... Yo siempre tengo la sensación, recuerdo muchas veces cuando la textura empezaba, que algunos amigos o gente decían, qué valientes habéis sido. Y yo en algún sentido, lo digo en serio, nunca lo entendí. O sea, es algo que dije,
pero te ha gustado, o sea, has disfrutado, o sea, como que yo no he intentado ser valiente, ni muchísimo menos, y además no tengo para nada la sensación de haberlo sido. O sea, simplemente como que tú sigues unas intuiciones que tienen que ver con lo que consideras que tú podrías llegar a saber hacer o que te apetece hacer, y eso genera quizá un riesgo, a lo mejor, pero para mí siempre suele ser como una consecuencia de otra cosa, como esa idea de riesgo. Y evidentemente, claro, ¿qué riesgo? El riesgo más gordo es cuando tú te colocas en un lugar que realmente eres vulnerable. Es decir, si yo, por ejemplo, retomando también esto y lo de la escenografía, nosotros empezamos en salas muy pequeñitas, tipo el Canto de la Cabra, Pradillo, muchos espacios de Madrid. Y me estaba acordando ahora también oyendo a Carmen la relación con la escenografía, que una vez nos dijo la coreógrafa Elena Córdoba, dijo, wow, hacía como 2 años que no venía una escenografía a Pradillo. Claro, es que es así. Que no era gran cosa, ¿eh? Como que había así un poco, en realidad era una pequeña instalación también, pero de alguna manera, bueno, alguien había como traído un pequeño camión y había metido cosas en Pradillo. Y bueno, para mí eso como en el momento, sin saberlo, pues tiene algo que ver con un tipo de riesgo, decir, bueno, quiero algo más de lo que se supone obvio en este lugar en el que estoy. Claro, ese riesgo, yo entiendo que no es un riesgo para nadie más que para mí, que no es un riesgo político, que no es un riesgo evidente, pero también hay muchos riesgos que el creador asume que son difíciles de detectar por el otro, pero que sin embargo están, y que también es muy bonito ver, ¿no? Como decir, bueno, esta pieza es aparentemente muy arriesgada, epidérmicamente, cuando en realidad por dentro quizá no, y viceversa, pero siempre es como, creo que es difícil de detectar y de mesurar también, por esto que decíamos, ¿no? Las condiciones económicas y de todo esto. Claro, pero fíjate, yo también, porque yo como soy mujer y lo he sido desde que nací, pues eso ya ha sido siempre un riesgo. Querer dirigir siendo mujer ya ha sido un riesgo enorme, ¿no? Nadie cree en ti, nadie te va a ver. De hecho, hay muchísima gente que yo sé que he hecho 70 espectáculos en mi vida, pero que no lo digo como una cosa de he hecho 70 espectáculos, lo digo como que lo que he currado yo en esta vida, o sea, que he currado muchísimo, como todo el mundo, pero yo muchísimo también. Y yo sé que hay muchísima gente que no ha venido a ver jamás ni uno. O sea, es que eso es muy fuerte, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo también creo que el riesgo viene de muchas, o sea, a ver, por ejemplo, ahora pongo un ejemplo tonto, ¿no? Ha habido muchas mujeres que ahora son feministas más tardías que no lo habían sido hace años, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece perfecto, yo no digo nada de eso, yo no soy quien para juzgarlo y además me parece muy bien, ¿no? Porque creo que el feminismo es un estado natural del ser humano, hombre o mujer, es así. Pero, ¿por qué no eran ellas feministas antes? Pues porque era un riesgo serlo. Porque yo, que lo he sido siempre, hace solo 2 años que no me escupen a la cara por decirlo, por ejemplo. Entonces, esos riesgos a veces no son tan fáciles ni son tan juzgables de decir, uy, qué poca capacidad tiene. No, es que es difícil. Es que en este país romper un clásico ha sido muy difícil. Es que cuando has metido música en vivo y la gente ha hecho una coreografía, he dicho, ay, estos modernos que siempre bailan. Cuando no te... Entonces, oye, es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil a veces seguir ahí. Porque y no es el público, porque yo eso lo he visto en mi propia vida, no es el público, son otras cosas. Y luego, por ejemplo, yo creo que también tiene mucho que ver lo que dice Celso, es verdad, ese riesgo tiene mucho que ver con el discurso. Es decir, en general, el ser humano nos quedamos muchas veces en los clichés. Y yo creo que el riesgo está en tenerlos, los tenemos que romper. Es decir, si tú cada vez que explicas que un chico y una chica se gustan en una película, tienes que hacer que él se la tire a ella de espaldas encima de una mesa y que ella alcance el clímax en 20 segundos por detrás, es absolutamente tan falso que no se puede seguir haciendo eso. O sea, y entonces hay que romper esas ópticas. Y ese es el gran riesgo y eso yo creo que es lo que hay que hacer. Romper las ópticas, porque eso no es verdad, además. Entonces, yo creo que desde el discurso también viene mucho ese riesgo que tienes, es dar otras ópticas de las cosas que no son así y que se han hecho como un espejo de yo no sé quién durante siglos y no le han funcionado a nadie, pero a nadie, además. El ejemplo ha sido muy Pero es útil. así, es así.
Sí, porque tiene que ver no, y tiene que ver con el hecho de la veracidad en escena, que da igual el lenguaje que utilices o lo que hagas, pero es un poco lo que estamos hablando y el riesgo tiene que ver un poco con eso que quieres transmitir y ese transmitir tiene que ver mucho con esa veracidad que quieres Claro, contar claro, y a dónde vas con lo que estás contando y ahí te juegas mucho, ¿no? Cuando pones eso, te juegas mucho. claro. Y terminando con esto, que creo que nos puede ser útil, porque en un momento decías, Celso, no hoy, sino en otro momento, hablabas de que cuando empezasteis a trabajar con la tristura, por cierto, la tristura son más personas aparte de Celso, pero le hemos invitado a él. Cuando empezasteis a trabajar con la tristura, trabajabais con unas herramientas teatrales para resignificar todo lo que era este mundo, ¿no? Eh, pero que generalmente las herramientas que tienen que ver con el espacio, podemos llamar escenografía o el vestuario y la luz, para ti siempre fueron más convencionales o las utilizabas de una manera más convencional. ¿Creéis que en este momento, con todo el desarrollo que ha habido de estas dos artes, se puede ir un poco más allá en las propuestas, iluminación, atmósferas, espacios, materiales, teniendo en cuenta, y esto es una obviedad y es así, igual que lo del dinero, que casi todos nuestros escenarios nos mandan a que hagamos cosas a la italiana, teniendo en cuenta eso que sigue siendo grave. Aunque cada día la gente trabaja más fuera, trabajamos más en la calle, trabajamos más con los barrios. De hecho, los dos también coinciden en algo muy interesante que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Madrid en una época, que es ir a la periferia de Madrid, salir a las comunidades, a espacios no convencionales. ¿Creéis que desde esa parte plástica tenemos un futuro más? O sea, podemos seguir como principio sí, pero en la realidad, ¿hay algo que vosotros vislumbráis? Son muchas preguntas en una. Lo siento, lo siento. Coge la que quieras, coge la que quieras. Más que lo último de vislumbrar, que siempre como que me parece difícil, y aparte ahora con el coronavirus todo el mundo está como intentando ver el futuro, ¿no? Como sé que después de esto va a pasar, ¿no? Como que de repente hay 2.000 millones de filósofos que son también visionarios, pero cogiendo como la relación de la escena y del espacio escénico y de la escenografía y de los elementos teatrales, ¿no? Que habrías. Yo me siento siempre como en medio, porque tú ahora comentabas que a veces hemos dicho que hemos utilizado los elementos teatrales, escénicos, convencionales, como la escenografía o la luz, de una manera muy convencional. Yo me siento como en medio de dos caminos. O sea, realmente, cuando yo estuve en la Resat, por ejemplo, sí que recuerdo, como tengo muy viva la sensación de la escena puede ser más de lo que aquí me estáis diciendo, aunque luego había muchos profesores, evidentemente, y sería injusto dar un discurso unívoco, pero sí tengo como mi yo de 19 años diciendo es que puede ser mucho más de esto que me decís, la escena, porque para mí la escena es todo. Pero a la vez tengo mucho amor como por ese silencio del teatro, ¿no? Como por ese momento en el que se apaga la luz y va a empezar algo. Creo que nos conecta como con algo muy de infancia y es muy bonito. O sea, entonces realmente yo siempre me he sentido como ahí en medio y creo que el trabajo de la tristura, eso se ve, que en nosotros estaba como esa dualidad, ¿no? Evidentemente hay algo siempre iconoclasta, de alguna manera, hay una voluntad de abrir, aunque no sepas bien ni cómo ni por qué, pero como un sentimiento ahí un poco rebelde y al mismo tiempo un amor por esa intuición de lo que puede pasar en ese oscuro, aunque no sea oscuro, ¿no? Que decía Carmen que los ha conseguido esquivar, pero en ese silencio de un espacio, aunque sea la italiana convencional de siempre, que es como algo atávico, ¿no? Que parece que nos conecta con los griegos, con los romanos y con todo el mundo. Y creo porque tú hablabas de qué posibilidad hay de seguir continuando con esa investigación, ¿no? Sobre esos elementos para llegar a otro lugar. Mi sensación, intentamos tirarme el triple también, es que el futuro más cercano para mí pasa por potenciar, creo, no sé, es una sensación, evidentemente pasa por muchas cosas a la vez, pero una de ellas, por potenciar el encuentro, la idea de directo,
que es como la más obvia y esencial en la escena, que ahora lo estamos viviendo de nuevo, ¿no? Con estos Zooms y todo, es como intentar reproducir esa pequeña droguita, esa pequeña cosa tan rara que nos dan los directos. Y yo en mis pequeños 15 años en los que más o menos me dedico a esto de una manera más o menos profesional, he sentido una sensación, una noción de que cada vez agradecemos más ese encuentro. Y yo por lo menos como creador cada vez lo doy menos por hecho y digo, no, es que aquí está la almendra de lo que hacemos. Como cada vez hay más encuentros virtuales, cada vez estamos más atomizados, cada vez estamos con más relaciones con pantallas, son cosas que ni respiran ni laten. Entonces, de alguna manera, más que el desarrollo de la imagen, ¿no? que obviamente también todo va ligado, pero creo que ese desarrollo de alguna manera, poner en valor esa conexión humana y ese encuentro, creo que eso va a ser lo que más nos haga construir. No sé, tengo como esa sensación, que es como, bueno, una vuelta a la esencia. Como decir, bueno, vale, está Ivo Van Hove, hay muchas cosas, hay mucha tecnología, hay mucho vídeo en escena, ya, pero ¿qué es lo último que si depuramos nos está haciendo llegar aquí? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo también creo que se cambiaban mucho y se intentan cambiar muchas veces la disposición a la italiana, porque a la italiana sabéis que era un teatro que se hizo durante 150 años y se ha impuesto ya para siempre desde la burguesía para hacer un espejo de la gente que estaba allí, todo eso, pero y siempre se ha intentado cambiar esos espacios para cambiar la relación con el público, para acercarnos más al público, como dice Celso, pero es que lo importante es acercar, nosotros que ahora ya llevamos muchos años, como dice Rosario, intentando luchar contra la italiana y no pudiendo la mayor parte de las veces, porque la mayoría de los teatros del mundo son a la italiana, porque cuando tienes que plantear una gira, al final tienes que hacerla a la italiana porque no puedes ir cambiando, es complicadísimo, también por un problema económico, como siempre, ¿no? Siempre pasamos por aquí y todo eso, pues creo que finalmente lo importante es esa relación con el público al final, ese momento tan íntimo en el cual todos los espectadores y espectadoras son iguales en ese instante, respiran lo mismo y están en lo mismo. Y luego lo secundario es si te ha gustado o no, para mí. Luego es algo que tú tomando un café lo puedes hablar con alguien, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro. Lo importante es qué te ha pasado en ese momento. Esa abducción que yo digo, que es que cuando acabe una obra de repente digas, uy, Madrid, 5 de mayo, ¿qué ha pasado durante esta hora y media, durante estas 2 horas? ¿Dónde me ha transportado? Eso es lo interesante y eso es lo que y has llorado, te has reído, o sea, estabas dentro de otro sitio y estabas viendo otras realidades, otros mundos y estabas viendo arte y estás viendo movimiento y estás oyendo música y estás escuchando palabras, estás haciendo todo a la vez y eso es para mí lo importante y yo creo que es verdad que todos esos intentos de cambiar el espacio era cambiar la relación con el público, pero ahora ya lo sabemos, es un poco, yo siempre digo, yo empecé haciendo teatro contemporáneo siempre, y las pocas veces que he hecho teatro de repertorio, como vengo del teatro contemporáneo, ya, o sea, el teatro contemporáneo me ha enseñado a mí a leer al teatro de repertorio. Es totalmente al contrario, ¿no? Porque unas dramaturgias muchísimo más fraccionadas, muchísimo más hechas desde otro sitio, me ha ayudado a acercarme, las pocas veces que lo he hecho, al teatro de repertorio, desde ahí, ¿no? Que es desde lo que yo soy, desde lo que somos todos hoy en día, ¿no? Eso es muy curioso porque además los textos que tú, bueno, Cortés, Berjar, todos los textos que te has metido, Krim, todo lo que has hecho, curiosamente hacen que ese espacio convencional del cajón, de este cubo italiano que no podemos mover, en los textos contemporáneos, el trabajo del tiempo, el manejo del tiempo, la temporalidad hace que podamos romper el espacio. O sea, es donde yo he encontrado que un tiempo puede romper un espacio, gracias a esos textos maravillosos, ¿no? Que superponen planos que vienen por detrás, entran de frente, te tiran algo desde arriba y tienes que hacer ahí malabares para hacerlo en un contenido muy pequeño, ¿no? Claro, y entiendes la escena de una manera. Yo recuerdo en el año 2000, yo hice un espectáculo que se llamaba Cara de Foc, Cara de Fuego, de Marius von Weyenburg. Era la primera vez que hacía nadie un von Weyenburg. Y
Y claro, yo me encontré, y ya venía de hacer teatro contemporáneo siempre, pero me encontré con un texto por primera vez en mi vida que tenía 94 escenas. 94 escenas en las cuales había alguna que tenía una frase de un personaje. Eso me llevó a, creo que fue casi la primera vez en la vida que yo empecé a poner, como luego he seguido haciendo siempre, a todos los actores en el escenario, a que el espacio nunca fuera de ninguna manera convencional, a que siempre fuera un espacio metafórico, a que funcionara como un vehículo para explicar una serie de cosas, no un tresillo para sentarse, o sea, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Sino que yo les decía mucho a mis alumnos del instituto, pero a ver, si tú tienes 20 años, ¿cómo me puedes poner un tresillo aquí? No me lo puedo creer que me pongas un tresillo y que te sientes en el sofá para decirme esto. Hombre, ves más allá para explicarme lo mismo, ¿no? Porque el teatro contemporáneo, eso te ayuda muchísimo a esto. Sí, sí. Bueno, me he pasado un poco el tiempo, vamos a dar paso a preguntas, comentarios que tengáis. Os pido por favor que os centréis en esas preguntas y en esos comentarios en el tema del día, el proceso creativo y el circuito internacional, que es a lo que vamos a pasar después de esta ronda de preguntas, comentarios. Si vais a la parte de abajo, a los iconos, gracias por la música, Rubini. Si vais a la parte de abajo a los iconos, dice chatear, abrís chatear, y a la derecha, después de todas las direcciones de todas las personas que están, dice levantar la mano. Si le dais a levantar la mano, nosotras con Andrea vamos a ver quién está queriendo preguntar para daros la vez. Mientras escuchamos la música, si queréis ir levantando la mano. La música es para sosegar esta emoción que nos produce el encuentro. Bien, vamos a continuar. Andrés Vicente, buenos días. Gracias por asistir al encuentro. Gracias a vosotros por hacerlo. Bueno, gracias a Celso y a Karma. Estoy disfrutando como un enano. Hola, Celso. Estoy disfrutando como un enano. Y yo creo, claro, yo estudié en la RESAT también y yo quería ser el nuevo Peter Brook y me he dedicado a dar clases, a gestionar centros educativos privados, lo cual es, como cualquier negocio, intentar salir adelante. No tiene nada de creativo y sí de empresarial. Y digo esto a relación de que yo creo que ya el hecho de hacer teatro es el riesgo. Es decir, no lo típico de, pues hago una oposición y me dedico a funcionariado o hago teatro, no en esa dicotomía, sino que es que da igual que como creador hagas un teatro más convencional o menos. Es decir, como seguramente no vas a poder vivir de eso, haz lo que te gusta, haz lo que te da la gana, porque vas a tener las mismas posibilidades de salir adelante que son muy pocas. Entonces, yo cuando hablo con alumnos y que hablo constantemente con gente que tiene sobre todo el sueño de ser actores, porque las escuelas privadas forman actores básicamente, les digo eso, les digo que intenten siempre generar sus proyectos. Algo que decíais al principio, las escuelas ya están intentando formar actores creadores. Ya la cosa del actor solo actor es muy antigua, incluso en la enseñanza privada. Lo que se potencia constantemente es que el actor sea creador y se le dice casi que no va a ser contratado en ningún sitio, sino que va a tener que generar sus proyectos y poder hacer sus cosas. Y yo personalmente siempre digo que hagan las cosas como les gusten, como quieran, como sientan, en relación a lo que decía.
porque va a ser igual de fácil o igual de difícil salir adelante. Y bueno, esta es mi pequeña aportación y ya me callo. Gracias por el... Fantástico. Gracias a ti. Jaime Pastor. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por organizar esto. Buenos días, Carmen y Celso. Nada, mi pregunta es muy pequeña, es acerca de la pedagogía que hablabais antes. Si confiáis o desconfiáis de esta pedagogía de autor que se hace mucho ahora, de prima más el nombre que el propio contenido que se va a dar, o vas más por el nombre que por lo que realmente te interesa hacer tú con tu carrera, ¿no? Porque luego todo el mundo pone tanto en sus currículums como en su experiencia. Hice un curso con o estudió con otra persona, para no dar nombres, ¿no? Si confiáis o desconfiáis de esa especie de nueva corriente también que hay, ¿no? ¿Contestamos, Rosario, o seguimos? ¿Cómo funciona? Di lo que quieras. Vale, no, la verdad es que no había oído el concepto pedagogía de autor, pero en cuanto lo has dicho la he entendido, ¿no? Como que es muy clara. Es verdad, ¿no? Como al final es muchas veces una muesca en tu revólver, ¿no? Estudié, de hecho yo a veces lo pongo, o sea, estudié las RAP, pero luego estudié con Angélica y Rodrigo, ¿no? Y es como, oye, cuidado. Y luego diciendo, con Angélica fue un curso de 5 días y con Rodrigo una locura de Venecia que, ya ves, pero sí, de alguna manera, claro, pedagogía de autor. Pues todo tiene sus riesgos, es verdad, porque todo lo tiene, pero de alguna manera puede verse también como algo totalmente humanista. Es decir, ya las técnicas son una cosa muy difusa, para bien y para mal. Ya no sabemos lo que es como claramente un oficio, porque, como decíamos antes, se toca con todos los de alrededor. A lo que puedo aspirar es a que alguien me cuente o me pueda transmitir o yo pueda robar algo de su esencia, de su experiencia, de lo que sea que le hace única a esa persona, ¿no? Entonces, de alguna manera entiendo que tiene todos los problemas del mundo, porque también es capitalismo puro, ¿no? Es poner una cara por delante de todo, poner una marca, o sea, el yo marca, que habla mucho Santiago López Petit, ¿no? Como que es súper peligroso, pero a la vez, por otro lado, digo, joder, lo puedo entender. Es como hay, bueno, estamos creo también, yo por lo menos siempre me he sentido como muy huérfano y como muy necesitado de maestras y maestros. Aunque luego, evidentemente, es una sensación más que una realidad, pero es verdad, como que quieres saber cuáles son los caminos, cuáles son los lugares, como encontrar algo que a ti te ayude a canalizar tu mundo expresivo, ¿no? Entonces, a mí más allá de los problemas y de los posibles miedos que me pueda generar, lo de la pedagogía de autor, creo que tiene un sentido en este tiempo y que depende mucho cómo se use, porque claro, yo he dado, sí, a veces he sido como alumno de gente que luego he dicho, joder, la verdad es que no tienes un yo pedagógico. O sea, no te gusta, no se te da del todo bien. Entonces, claro, ahí eso puede ser, claro, que estás haciendo el curso por quien es, aunque en realidad no esté fluyendo del todo. Puede haber problemas, pero bueno, en un sentido también entiendo que puede ser una forma de no seguir tanto a profesiones o a gremios, sino de abrir eso a una cosa más humana, ¿no? De, joder, quiero saber algo de ti y con suerte me lo vas a dar. Yo estoy de acuerdo con Celso. Yo creo que también es una parte más humana y que de repente hay personas que han trabajado de una manera que nos pueden enseñar muchas cosas. Y eso es así. Es verdad que el mercado a veces pone ahí gente que seguramente no tiene el más mínimo interés, pero bueno, la mayor parte de las veces eso ocurre y por eso a veces yo creo que tu pregunta viene también por aquí, porque a veces quieres, bueno, pero ¿y este ciudadano qué me va a contar a mí, no? Pero es verdad que en general no es así. En general no es así. Bien. Javier de la Nava. Javier. Mírate el micrófono. No se oye, Igual Javier. Vale. No se te oye, Javier. Gracias. ¿Sí se oye ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Una cosa muy sencilla. Me he apuntado una frase que me parece que centra mucho el tema. Estamos hablando del teatro como engranaje al servicio de contar una cosa. Lo ha dicho Karma. Y me parece que este es el núcleo. Lógicamente, este engranaje conlleva que todas las piezas
tengan que funcionar en tiempo y forma adecuadamente. Pero hay una pieza que está, digamos, por encima de ese factor creativo artístico, que es en el ámbito de lo público quien tiene que decidir qué se hace y qué no se hace. Lógicamente, hay unos criterios, o obedece a una serie de criterios que puede echar por tierra todo el proceso vanguardista de crear algo nuevo. ¿Qué pensáis de esto? Bueno, yo creo que eso ha sido siempre un poco así, ¿no? Yo me acuerdo, me explicaba un día Flotats, hace muchísimo tiempo, que cuando él estaba en la Comédie, ganó, me parece, las elecciones Pompidou o algo así, me explicaba, no me acuerdo quién era exactamente, pero creo que era así, que era un hombre de derechas. Llegó su ministro de Cultura un día a hablar con el director de la Comédie y eran todos del partido este de derechas, y dijo, creo que el Partido Democristiano o algo así, no me acuerdo bien, y dijo, hay que ver. Dice, todos los directores, en ese momento eran todos hombres, me imagino, menos la Mushkin, la pobre, que era la única. Y dice, todos son comunistas, ¿eh? Dice, y hay que ver lo bien que lo hacen. Y no cambió a ninguno, ¿no? Quiero decir, estas son cosas que en este país las tenemos un poquito más lejos de lo habitual, ¿no? Entonces a veces es verdad, tampoco es un país donde tenemos la cultura como un gran valor en general, sino que hay que luchar mucho para que los políticos entiendan que la cultura es básica. Yo espero y confío que este confinamiento, porque claro, incluso los que nos insultan se habrán pasado confinados viendo películas y series todos los días, o sea que de una manera o de otra comprenderán que hay una esencialidad en lo nuestro, y luego también, como decía antes Celso, la esencialidad de la parte humana en una sociedad absolutamente deshumanizada. Y creo que eso de venir allí, el directo, el tener que vivir ese momento, el que sea eso irrepetible, lo hace de una manera nos hace una cosa muy especial y muy imprescindible, además, porque también abrimos la visión a otros mundos y a otras realidades, y eso es importante, ¿no? Pero creo que en realidad en nuestro país la cultura, al no estar tan valorada, pues muchas veces, a veces no pasa, a veces funciona muy bien, pero muchas veces todo está un poquito en manos de una frivolidad a veces que dices, uy, pero ¿y esto cómo ha salido, cómo ha sido esto así, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es verdad que es algo que se ha cambiado un poco y que yo albergo más esperanza últimamente, la verdad. Pedro Casablanca. ¿Me oís? Ahora sí. Ahora sí me oís. ¿Qué tal Sí. estáis? Muy bien, ¿y tú? Encantados de veros. Feliz de escucharos a todos. Carmen, hola. Hola, ¿cómo estás? Mira, tu ejemplo del chico dándole a la chica por detrás encima de la mesa ha sido el detonante para que yo entre con mi timidez patológica a hablar en público. Pero eso ha sido un ejemplo tan detonante, tan gráfico, tan maravilloso, que me ha hecho meditar sobre esto que nos ocurre, sobre esta piedra angular de nuestro arte, que es la verdad. Tú decías que si un chico le da a una chica por detrás encima de una mesa, eso no es verdad. Y son verdad todas las nuevas aportaciones dramatúrgicas, la democratización del teatro, la utilización de las nuevas tecnologías. Todo eso nos lleva a la verdad. Es mi pregunta. Yo hago una pregunta retórica porque yo tengo mi propia respuesta. Creo que no nos lleva a una verdad comparable a la verdad de si se siente un orgasmo o no. Si nos lleva a una especie de hacer de la necesidad virtud en el teatro que se hace en España. Entonces acoplamos esa verdad a la necesidad que tenemos de contar. No sé si me explico, creo que me estoy liando un poco por ser correcto, por ser políticamente correcto. Hemos hablado de miseria en el teatro, hemos hablado, sin embargo, de mucha investigación, de nuevas dramaturgias. ¿Hacia dónde nos está llevando eso? ¿Hacia qué verdad nos está llevando eso?
¿Es realmente lo que queremos ver? ¿Es realmente lo que queremos escuchar? Yo no tengo la respuesta. Mi ejemplo era un ejemplo gráfico en tanto en cuanto una mujer alcance el clima por detrás en 20 segundos, nada más. Y hablaba más de un discurso que de un hecho en sí, de un discurso de explicar si las cosas son de una manera o de otra, ¿no? Bueno, es que yo creo que la verdad, Pedro, es lo que todos perseguimos, pero no hay una manera de buscarla. Lo que yo hablaba, por eso ponía ese ejemplo, es que hay que huir de los clichés, porque ahí no está la verdad, nunca lo ha estado, jamás, en nada. Que había que indagar más en los discursos, en lo que explicamos, en lo que estamos contando, en el vehículo, en lo que nos representa como personas, y por eso podemos ser vehículo de lo que estamos contando. ¿Sabes? Que yo hablaba de eso. Yo creo que la verdad se puede acoplar a muchas cosas, no porque las nuevas tecnologías ni te llevan ni te dejan de llevar a la verdad. No te llevan a la verdad si las usas de una manera, te llevan a la verdad si las puedes usar para explicar lo que tú crees, lo que tú crees. Sí, a contar tu propia verdad, o sea, y tu propia verdad debería conectar. Hablaba, ponía el ejemplo ese del hecho este, de la típica escena sexual yankee, en el sentido de que es un discurso no es cierto. De alguna manera todo puede ser, todo puede entrar. Si hay una democratización de las dramaturgias, de cómo contar, ¿por qué no todo puede ser verdad? Yo creo que estamos en un momento en que todo está siendo verdad. El otro día hablaba Andrés Lima, oía una conferencia de Andrés Lima en la que ya no hablaba de teatro, ya hablaba de arte dramático, porque no sabemos si va a volver a haber teatro después de lo que nos está pasando. Entonces, ¿es verdad el teatro que vemos a través de las redes? ¿Eso es teatro? Estoy entrando ya en preguntas ya más grandes, ¿no? Entonces, quiero decir... Yo creo que es muy difícil ver teatro a través de las redes, porque precisamente lo que antes hablaba Celso para mí es básico, que es esa cosa que tenemos de estar ahí en ese momento. El teatro es puro directo, visto en las redes ya no es lo mismo, es otra cosa. Es otra cosa. Yo no digo que no sea bueno ni malo. Hacemos de la necesidad... Sí, hacemos de la necesidad virtud, entonces, viendo teatro a través de las redes, o viendo teatro en salas muy pequeñas donde no cabe gente, o yo creo que aquí hay una posverdad en el teatro que no sé hasta qué punto es válida, ¿no? Me pregunto. No lo sé. Es que no lo sé, es que yo creo que la búsqueda de la verdad es algo que hacemos casi todos, ¿no? La búsqueda de expresar lo que creemos que es cierto y lo que creemos que estamos contando y lo que queremos contar, y esa pequeñita responsabilidad que tienes de contar ciertas cosas delante de una cantidad X de gente, que tienes que tener la responsabilidad de decir, oye, estamos contando esto, pues contemos esto, no contemos no sé qué, ¿me entiendes? Sí, para mí ha sido bonita la idea que abrías, Karma, de que verdad es todo lo que de alguna manera no es epidérmico, sino que es profundo. Claro. Yo en esa máxima como que me puedo encontrar bastante, porque abre y a la vez delimita mucho, ¿no? O sea, creo que cuando tú intentas trabajar profundamente, sin frivolizar, ¿no? Intentando aportar tu pequeña cosa, de alguna manera eso se convierte en verdad, aunque luego el resultado de eso no sea verosímil, ¿no? Que también hay toda una diferencia a nivel semántico. Porque, claro, la verdad es que es un concepto ya como palabra, ¿no? Como religioso casi muy complicado de asir, ¿no? Como que creo que la conversación con Pedro podría tener muchas ramas posibles, pero a la vez como que igual deberíamos empezarla aquí y estar algunas horas, ¿no? Como que me costaba como responder de una manera más o menos breve. También creo que evidentemente tratamos de hacer de la necesidad virtud. Hay algo en las artes escénicas que es un arte que se relaciona totalmente con lo concreto, con lo matérico, a diferencia de muchas otras artes. Entonces, esa relación con lo matérico te obliga a hacer de la necesidad virtud, porque claro, tú te estás relacionando con lo material. Si no tienes nada, de ahí tendrás que sacar. Por ahí hay muchas trampas posibles, total. Y en casi todas las modas encontramos el reverso negativo, ¿no? Yo puedo
podríamos hablar para mí mucho del reverso negativo de la moda de hacer teatro en espacios muy pequeños, que has mencionado tú, Pedro, ¿no? En relación pues a, bueno, no voy a dar nombres, ¿no? Pero ese es un problema, porque hay propuestas creativas que requieren de ese espacio y que van a florecer mucho más con ese tipo de espacio, y hay muchas que no, que les gustaría estar en otro lugar y su propuesta creativa debería estar en otro lugar, como no lo tienen, tratan de adaptarse a un lugar que para nada sirve, y luego eso se resiente a todos los niveles. Sí, sí. Y también a nivel narrativo, porque decíamos, esto nos sirve, esto es verdad, difícil, porque claro, la narración se mueve, o sea, las vías narrativas están como en constante flujo. Evidentemente una novela del siglo XXI no se parece nada a una novela de Stendhal, o solo ligeramente es hijo de hijo de hijo, aunque todo venga de ahí. Y en escénicas también, claro, estamos ahora en un momento, que igual también podría ser una conversación guay, estamos en un momento en el que están conviviendo muchas cosas a la vez, sin la posibilidad de que se reconozcan del todo unas a otras a la vez. Porque muchas veces tienen públicos distintos, porque muchas veces no hemos podido ver... Yo reconozco a muchos creadores que se me quedan totalmente fuera de ángulo. Digo, joder, de no sé quién, si no he visto apenas piezas. Y creo que no me gustan, o creo que me gustan, pero como la escena solo la ves cuando estás ahí, es muy fácil que todos construyamos en relación a bastantes prejuicios, ¿no? De antes de conocer. Entonces, bueno, evidentemente molaría mucho conocernos más, molaría mucho tener una conciencia más clara de lo que es el otro, pero forma parte también de la belleza de nuestro oficio, que solo si estamos ahí, y si estamos ahí no estamos en ningún otro sitio del mundo, podemos de verdad disfrutarlo. Entonces, bueno, como que ahí se abre para mí como un camino como difícil por lo largo que es, ¿no? También bastante guay. Sí, está muy bien. Ahí en los encuentros van surgiendo cosas muy enriquecedoras que vamos a ir intentando trabajarlas en los otros demás encuentros. Uno es lo que acaba de dar Pedro, que creo que da para mucho. Y con lo que habéis aportado, Karma, y ahora Celso, creo que tenemos un buen punto de partida para hablar del tema de la verdad, la veracidad, la Da para mi verosímil. debate de la semana que viene, perdona, Rosario. ¿Cómo? Ensayando. ¿Cómo? Estaba ensayando para la Ensayando. Ya lo sé, ya lo sé. Por eso estoy como los que dirigen los aviones, te estoy mandando cartelas para que abrir pista. Muy bien, muy bien. También hay más gente aquí que va a participar luego, Hernán Llené, está Raquel Camacho. Bien. Eso y otra cosa que Karma habló al principio, que también lo hablaremos en otro encuentro, lo que fue la crisis del 2008 y cómo eso ha detonado un cambio en todos los temas creativos. Bien, voy a continuar me quedan 3 personas más, pero voy a dar la vez a Savitri. Y Griselda y Raquel, os voy a dejar para después, ¿vale? Para que si avanzamos un poco sobre lo de los circuitos y ya al final os vuelvo a dar la palabra a vosotras dos. Savitri, cuando quieras. Hola, buenos. Gracias por la disponibilidad de su propio espacio, ¿no? ¿Qué cosas nos pueden dar después cuando esto no lo quisiéramos hacer? Sí. Savitri, disculpa, es que creo que la mayoría te estamos escuchando entrecortada y por lo menos yo no me he enterado de nada de lo que has preguntado. Vamos a hacer una cosa, vamos a continuar y mientras tanto, por favor, si nos puedes en el chat de manera muy, muy concreta hacer la pregunta o el comentario, ¿vale? Y vamos a continuar, ¿vale? Y luego te vuelvo a retomar, Savitri. Ven, que ahí tienes problemas seguramente con la conexión o algo. Bien. Y ya para ir a la segunda parte de este encuentro, bueno, ha habido una coincidencia y tiene que ver también, el encuentro pasado hablábamos del trabajo que se hace en la periferia, si trabajar desde la periferia da mayor libertad, si se trabaja de otra manera, si se hacen mejores equipos, si se trabaja de manera más horizontal. Coincidencialmente, pues tenemos hoy a 2 personas que han nacido en Valencia y se han formado gran parte en Valencia, pero que trabajan, bueno, Karma trabaja mucho tiempo en Barcelona y ahora trabajas en Madrid y Celso en Madrid. Pero con vosotros vamos a trascender un poco más allá, es decir, en vez de venir, como decía Marta, de Galicia o Elena en el País Vasco y tener que haber llegado aquí al centro,
vosotros, por una parte sí que pasáis por Madrid, pero realmente tenéis realizado un trabajo fuera, bueno, bastante amplio. Y me gustaría que compartiéramos un poco cómo ha sido vuestra experiencia a la hora de llevar creaciones o incluso de crear fuera o de salir de este entorno y tener que entrar en algo que se llama Europa, a la cual a veces parece que no pertenecemos por muchas razones, o si incluso, bueno, tenéis alguna corta, pero que podría ser interesante, opinión sobre también el circuito en Latinoamérica, ya que algunas personas que se apuntan a estos encuentros pues provienen de allí. ¿Quién empieza? ¿Quieres empezar tú, Celso? Empieza tú, va. Bueno, empiezo. A ver, vamos a comenzar esta carpeta. Para mí, empezar a salir fuera de España, supongo que fue una forma, era un deseo que siempre más o menos tuvimos, ¿no? Desde el principio, incluso cuando no teníamos ni una estructura para hacerlo, ¿no? Y creo que se enlaza mucho, aunque sea a un nivel instintivo otra vez, con una voluntad de seguir ampliando. Es decir, yo he mostrado el trabajo aquí y bueno, lo voy a seguir mostrando aquí. Es como, claro, es casa, es el lugar del que venimos, pero de alguna manera si tú lo compartes y lo contrastas con otras ciudades, con otros países, con otros territorios, con otras culturas, aprendes algo tanto humano como artístico que es muy difícil de aprender de otro modo. Yo tengo esa sensación, ¿no? Que haber ido de gira fuera a otros países me han dado unas sensaciones y unas experiencias que no creo que hubiera podido aprender de otra manera, o por lo menos vivir, si queremos utilizar vivir en vez de aprender. Y eso confío en que va de una manera a veces difícil de entender, va calando, se va filtrando en ti y tú obviamente vas cambiando también como creador. Yo lo enlazo mucho con la idea de ampliar. O sea, yo recuerdo cuando fuimos, creo que de las primeras funciones fuera, así a nivel profesional, fue en Polonia. Y yo, claro, eso que te dicen a veces, ¿no? Como de los países del este, la relación con el teatro, pero a ti te lo pueden decir, pero la sensación de verlo y de escuchar un tipo de silencio distinto, un tipo de aplauso distinto, una forma de saludarte diferente porque tú eres artista, porque tú haces teatro. O sea, esa sensación que ya trasciende un poco lo artístico, ¿no? Y casi es una cosa más social y más cultural, para mí fue bastante gordo, ¿no? Decir, hostia, es que esto que decimos de que a veces, por ejemplo, en España, la cultura, es verdad que nos cuesta tratarla bien, de repente lo sientes. Y que cuando te dices soy artista, la siguiente pregunta en España es pero hago teatro, pero ¿de qué vives? Pero de eso se vive. O sea, que siempre sea una pregunta económica la siguiente, que sea una pregunta condescendiente, ¿no? Como esa sensación, pero que tú lo aceptas de alguna manera porque es lo único que has vivido, la empiezas a comprender de otro modo. Y también empiezas a comprender qué parte de tu trabajo que tú no sabías puede ser más universal. Quizás universal por lo local, ¿no? Muchas veces es como esa paradoja, ¿no? A veces lo local es lo más universal, ¿no? Quieres ser global, habla de tu vecino de arriba, todos tenemos un vecino de arriba y a todos nos pasa parecido con él, ¿no? Entonces, bueno, como que vas de alguna manera sofisticando estas sensaciones y estas ideas. Hablo primero en un sentido como muy personal, muy propio, igual para luego poder hablar de algo, si quiere, más institucional sí. O macro. Bueno, en mi caso, yo siempre he tenido esa vocación precisamente porque pienso como Celso que salir es ver y es hacer. Hay veces que yo muchas veces pienso que las cosas muy localistas solo se rompen viajando 2 días seguidos a algún sitio y entonces te das cuenta que hay muchas más cosas, que todos somos iguales pero no, que te pueden aportar una barbaridad de cosas, una manera de ver el mundo. Lo que dice Celso, yo la primera vez que fui fuera y me di cuenta que ser artista era tan respetado, me quedé pasmada porque no me lo podía creer. Venía de un país donde estamos apaleados, donde nadie te tiene en cuenta muchas veces, dicho así mal y pronto, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, lo que pasa es que yo creo que el mundo hoy es de todos los sitios y que de la misma manera que haces que los territorios lingüísticos no pueden separarnos. Las lenguas toda la vida, nosotros que venimos, Celso y yo, de un lugar donde hay otra lengua materna también, las lenguas sirven para unir, nunca para separar.
jamás para separar, no pueden servir para separar. Con lo cual, tendríamos que poder hacer un día una obra con 4 lenguas en el escenario. Yo lo he vivido, yo lo he hecho y es extraordinario, no hay ningún problema, es mágico, no pasa nada, de nada. Simplemente se trata de subtitular las otras lenguas para que la gente entienda lo que se dice, pero yo lo he vivido hasta incluso en Vietnam. Y yo, por ejemplo, con mi cortísima experiencia como directora de una institución pública como el Teatro Español, yo siempre intenté, y conseguí un poquito, pero que fue muy poco tiempo, pero que nosotros también pudiéramos salir a hablar de tú a tú con los otros países y a estar de tú a tú, y la Tristura lo hace, pero desde las instituciones públicas en este país no ha sucedido. Siempre traemos a la gente a la que admiramos y nosotros somos como una patata que no podemos ir nunca a ningún sitio. Y eso no es verdad. Hay gente como la Tristura y como otras muchas compañías que sí que salen fuera y que enseñan su trabajo fuera y que son admiradas. Ayer hablábamos de Ango Alag y del festival Essen d'Europe, que ahora se llama Far Away, en Reims, y cómo aceptan y qué éxito ha tenido las artes escénicas españolas allí, o cuando nosotros llevamos a María Velasco y a Víctor Velasco a dirigir una obra de María Velasco, Víctor, y una obra de Sergio Martínez Vila, María, cómo fue eso, que fue de verdad el espectáculo estrella de aquel festival, fue brutal. Y cómo luego vinieron, y este año pasado estaba todo soldado. Es verdad que teníamos todo soldado, pero eso también estaba soldado, que podía no haber venido nadie porque era una misa en spas, era una especie de semimontado, era una cosa a medio camino interesantísimo de un autor y una autora franceses y tal. Es decir, y luego también para mí lo más importante, y eso la Tristura también lo hace, siempre ha sido no las relaciones comerciales. A mí no me interesan las relaciones comerciales, me interesa mucho más allá. Estamos en una Europa que acabamos de ver con lo que ha pasado con la pandemia, que nos hemos quedado boquiabiertos de lo poco Europa que era esta Europa. Y es la Europa de los valores. Es la única esperanza que hay en este mundo, te lo digo de verdad. Entonces, es desde la cultura, todos juntos en Europa y nosotros y todos, que tenemos que defender la cultura a matar, con el cuchillo ajé entre los dientes. Hay que defenderla y hay que estar juntos. Y esa para mí es la relación, a partir de las temáticas, de las compañías, de la gente real, no a partir de, bueno, mira, te llevo lo mío, me traes lo tuyo, que eso es un aburrimiento, de verdad, y eso es cuando todo deja de tener sentido, es muchísimo más desde trabajar juntos, desde compartir una serie de cosas, una serie de inquietudes, de crear una serie de dinámicas juntos, y eso es lo que yo he intentado trabajar y bueno, y sigo trabajándolo como puedo, pero lo sigo haciendo porque pienso que es lo más interesante. Y de hecho he conocido gente europea extraordinaria que están en esta movida y que están por esto exactamente. Y que por eso se han unido conmigo a hacer esta locura que estamos intentando hacer. Celso, ¿querías decir algo más? No, bueno, se podría, pero igual podemos... No, seguir hablando de eso, de vuestro trabajo fuera. También es verdad, como dice Carmen, que hay cosas que han cambiado. También el apoyo de alguna manera del Estado español a través de ACE o cosas así, que todavía pues, ha sido lento que los creadores exploremos en ese tema de cómo poder sacar fuera, ¿no? El trabajo, y que ahora es una de las grandes preocupaciones también porque, bueno, lo estoy hablando con otra persona que va a estar aquí de ese tema, con el tema de la pandemia, pues saber cómo saca productos o va a tener que invertir esos dineros en hacer productos aquí, ¿no? Pues, no sabemos si se va a poder sacar tanto como se sacaba antes. Y no sé, yo te he visto, bueno, vi a través de un vídeo, por ejemplo, te vi trabajando en Bulgaria con unos chavales, un taller muy bonito, y donde al principio dije, bueno, son gente que está, españoles, chavales españoles que están hablando allí, pero luego vi que no, que no era gente... Fue muy bonito verles hacer una propuesta escénica contigo. Cuando os movéis, por ejemplo, en Europa, ¿está el tópico de ir siempre a Francia, Gran Bretaña, Alemania, o realmente hay muchos más espacios abiertos
de los que en general conocemos aquí, digamos, los típicos, ¿no? Los de siempre. La verdad que hay muchos más de los que creemos. Es bastante fuerte para mí. De hecho, a veces lo pienso. Ahora nosotros, creo que hoy o mañana tendríamos que haber salido hacia Suiza, hacia un festival en Berna, que es la capital, aunque siempre parece que no, que Suiza tiene esas cosas tan raras, ¿no? De los diferentes trozos. Pero yo, por ejemplo, este festival de Berna, que contactó con nosotros, pues creo que en verano, hace un año más o menos, es un festival, pongo este ejemplo porque además iremos mañana, que no había oído en mi vida. Pero luego empiezo a entrar, veo quién ha estado, que son pues como varios de los top que están trabajando más en Europa ahora mismo. Un festival que te está llamando a ti, grande, de un festival de los que tienen más recursos a nivel económico, de la capital, y ni siquiera lo he oído mencionar. Y es como que más o menos se supone que me dedico a esto y que estoy como, se supone, enterándome, se supone, y no lo he oído en mi vida, por poner un ejemplo. Y siempre me llama mucho la atención eso. Sí que hay muchos lugares y poco a poco, además estaban saliendo más lugares con vocación europeísta. Coincido con Carmen en lo que decía, de mucha gente ahora como en esa sensación de, a ver, estamos intentando entender cómo el mundo globalizado nos puede ayudar, no solo a mal, sino cómo lo podemos utilizar, que las distancias sean más cortas, que cada vez sepamos un poquito más de más lenguas, o sea, como todas esas cosas que nos acercan, cómo poderlos utilizar a favor. Hay mucha gente. Y ahí sí que igual, si me voy a Francia, sobre todo a Alemania, claro, países, vuelvo a lo del estado de clase. Si tú tienes una clase determinada económica, puedes pensar según qué cosas, que cuando simplemente estás preocupado por comer al día siguiente, como pasa un poco más en España, es mucho más difícil, ¿no? Como yo sí que siento que Bélgica, Francia están como por delante de la curva muchas veces en esos problemas, cuando nosotros aún estamos en querer entrar a Europa, pero cuando ya eres Europa, tu preocupación ya es la siguiente. Y eso pasa macropolíticamente como obviamente también a nivel artístico. Están buscando otra cosa. Y en ese buscar otra cosa, yo sí que sentía en los últimos años que había coincidido un poco bien el hecho de ser español, porque mi sensación en los últimos 10 años era que ser español, voy a hablar un poco barato también, pero en un sentido de mercado del arte, ni eres alemán, ni eres vietnamita. O sea, y el mercado también es muy frívolo, el mercado internacional del arte. Pues claro, si tú eres vietnamita, guay, porque te miro con ojos exóticos, y si eres alemán, guay, porque me vas a decir, ¿no?, como el centro del mundo. Sí. Pero es que en español había algo ahí que no le importa a nadie. No conocemos casi artistas escénicos españoles, porque han salido relativamente poco para el tamaño de España, pero ahora, en los últimos años, por ejemplo, en Reims yo lo sentí así, oye, estamos últimamente trayendo a muchos españoles, no sabíamos qué se estaba haciendo ahí y nos interesa bastante. Como que eso lo hemos empezado a escuchar últimamente y creo que es una pequeña tendencia. Esa pequeña tendencia obviamente se puede caer y ahora están pasando tantas cosas que se puede ir a la mierda, pero sí es verdad que había algo de cuidado, que no hace falta que nos vayamos tan lejos, que hay países en nuestro entorno haciendo muchas cosas, con una tradición y que no habíamos mirado mucho. Y eso, Francia hace bastante tapón en eso, ¿no? O sea, históricamente, si un artista me gusta mucho, es francés, ya sea Picasso, ya sea Buñuel, ya sea, y si no es medio francés es porque no me ha interesado, ¿no? O sea, como que eso ha ocurrido un poquito, hablando también, insisto, un poco rápido y que nadie nos oiga. Pero sí sentía una pequeña, como que se habían posado los ojos un poquito en la nueva creación escénica española. Un poquito. Sí, yo también siento eso, he sentido eso muchísimo. Y además estaban muy contentos por primera vez de que algún teatro español y compañías y tal existieran por primera vez. Y luego la necesidad esa, ¿no?, de a partir de lo que nos inquieta, de lo que nos interesa, de lo que nos une, estar juntos en la defensa de la cultura. Y ahora es un momento donde se ha visto que eso es importante, ¿no? Porque además, insisto, es la Europa de los valores, yo no hablo más que de eso, es la Europa de la democracia, es la Europa de los valores y es la Europa de la historia y no es ninguna tontería eso, enfrente a otros países como Estados Unidos que tienen una situación, pues fíjate, qué locura, ¿no? Por ejemplo, al COVID-19 lo que está pasando, ¿no? Y luego también, otra cosa, por ejemplo, en Inglaterra con el Brexit, tienen muchísimo interés de estar en Europa, porque están horrorizados con lo que les viene encima ahora. Bueno,
Dejo Latinoamérica para Hernán Llene, para cuando tengamos el encuentro contigo, Hernán, ahí te lo dejo. Y vamos ya a finalizar. Tenemos 3 personas que quieren intervenir. Griselda, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno. Mira, yo los saludo desde Canarias y en Canarias si estaban hablando de cómo llevar de la periferia al teatro a las ciudades, imagínense en Canarias, donde tenemos un mar de por medio y 2000 y pico kilómetros para llegar. Entonces nuestra situación para ver el teatro fuera es muy distinta y nuestra concepción de teatro es muy distinta también. Para lo bueno y para lo malo, porque te da la libertad de crear dentro de tu propio microclima, pero también para lo malo, porque en nuestro caso, voy a hablar concretamente de la República, ¿no? Que formo parte del Teatro de la República. Cuando Nacho Cabrera tiene una concepción de cómo formar un teatro y su ideario, que es maravilloso, y consigues que puedes estrenar el espectáculo, luego rodarlo es muy complicado. ¿Por qué? En Canarias no existen teatros privados ni salas pequeñas para quejarse de que son pequeñas, ni salas grandes para quejarse de que son grandes. Solo existen teatros municipales. Con lo cual, quien te va a contratar es el concejal de turno. Y aquí mi parte pedagógica, la necesidad que podamos entusiasmar a los distribuidores de la formación de las personas que tienen que elegir lo que los ciudadanos van a ver, porque ahí pasamos por un filtro. En otros lugares puedes tener la alternativa de lo privado. En Canarias y en todas las islas no lo hay. Entonces, hay una necesidad de entusiasmar de una manera y muy interesante de poder pasar ese filtro y desde la pedagogía llegar muchísimo más allá, ¿no es cierto? Y coger otros modelos también. Hablaban de Latinoamérica y nosotros el año pasado habíamos ido al Festival de Medellín y era precioso ver en el Teatro Popular o en el Matacandelas cómo la gente preparaba la comida cada día para el pueblo y les daba de comer a la gente necesitada a condición que tengan que ver la obra de teatro. Ajá. Entonces, ¿cómo hacer para que en este tiempo que se nos va a venir, que vamos a tener que ser muy creativos, hay 1000 maneras de teatro, ¿no? Hay 1000 maneras de afrontar el teatro. No sé qué opinan. Brevemente. Esta es solo para uno la respuesta, venga, brevemente. Qué difícil, es difícil, porque claro, también es verdad lo que dices tú, hay una parte pedagógica de los programadores, ¿no? Que son una cosa, que son un mundo además los programadores, es un mundo aparte. No sé qué decirte, porque además Nacho es verdad que hace un trabajo extraordinario. No sé, yo estaría entusiasmada si fuera Canaria con ese trabajo. Yo no sé lo que tenéis que hacer con los programadores, pues pegarles una paliza, no lo digo de broma, pero no sé, habrá que hacer algo para convencerlos de que eso es, además es su teatro, es que tendrían que promocionarlo a lo bestia, claro. No sé, es que eso es complicado. Precisamente en este país los programadores siempre ha sido un problema importante, ¿no? Ahora es verdad que va cambiando, pero ha habido momentos que ha sido muy duro, Sí, sigue ocurriendo aquí también. Sí, Canarias al encontrarse doblemente periférico, es bastante, se ve mucho más, es más pueblerino a la hora de articularse, en un sentido, ¿no? Bueno, voy a continuar. Raquel Camacho. Hola. Hola, Raquel. Que no lo veía. Ya. Era en relación a... Bueno, hola, muchas gracias. Rosario, Teatro La Abadía, Celso y Karma. Era en relación al temazo que salió antes sobre la verdad. Justo no me han molestado mis hijas en todo el momento. Perdón. No, cariño.
Justo, saben la hora, perdón. Bueno, salió el gran temazo, la verdad. Es verdad que este tema de las giras internacionales pues tiene mucha tralla porque realmente no sabemos si La Tristura no conoce ese festival, pues cómo lo vamos a saber otros creadores que no hemos girado lo suficiente, ¿no? De manera internacional. Entonces te planteas, cómo se encuentran, cómo se buscan? Hay que ir ciudad por ciudad, país por país, investigando si hay un festival. ¿Por qué no hay un conocimiento de eso? No sé. Sé que tiene que ver con cómo se entiende la cultura en este país, por supuesto. Pero me llama la atención que hay cosas que sepamos tanto y hay otras cosas donde la ignorancia es tan tremenda. No sé si hay tiempo para hablar un poco sobre cómo poder trabajar en esta línea, ¿no? En estar comunicados con el exterior, con el mundo exterior. Como tú vas a estar en otra ponencia, Raquel, yo creo que eso es un tema que vamos a desarrollar también más adelante, ya que también estás interesada. Sí. Bueno, lo anterior que quería decir, ¿tengo tiempo o no? Sí, un minuto te voy a regalar. Venga, un minuto. En relación al gran temazo de la verdad, sobre lo que decía Pedro y lo que decía Karma, de ese ejemplo de la escena, ¿no? Sobre la dificultad de alcanzar un orgasmo en 20 minutos, ¿no? ¡Segundos! Uy, sí. Me iba al realismo. 20 segundos. 20 es mucho, 20 minutos, 20 segundos, lo que... Bueno, creo que esto tiene que ver, sobre todo, es un comentario sobre mí. Yo ahora estoy dando talleres de creación online, que es un mundo también. Me duele la espalda, la verdad. Creo que esto tiene mucho que ver con el cambio de objetivos que ha habido. Si a lo largo de la creación... en la creación contemporánea los objetivos ya no son la expresión y la comunicación. Ya no se trata tanto de eso, sino del que se provoca a la hora que el espectador tiene que ser activo y construir lo que ve, tiene que ver directamente con lo que se provoca. Entonces, al ser ese el objetivo, o sea, quiero decir, se puede hacer en 20 segundos si el creador maneja lo que hablamos de la transdisciplinariedad. Ese ejemplo pueden suceder 20 segundos y ser verdad, más allá, porque la verdad no existe, como comentamos sobre la posverdad, y con imaginación y con un trabajo poético, porque bueno, si no hay poesía a mí me cuesta entender el teatro, ¿no? O sea, todo ese realismo, que no naturalismo, me cuesta conectar. Entonces, cuando se trata de llegar, quiero decir que no es tanto el qué se hace, sino el cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tú decías, ¿no, Karma? El cómo se hace. Bueno, con esas reflexiones ahí todo el tiempo en cuanto a la verdad. Es un tema demasiado amplio y como no tengo tiempo, pues lo he hecho así un poco a saltos de mata. Mira, sobre la imaginación del creador, ¿no? Que tiene que controlar muy bien cómo llegar, qué quiere, tiene que decidir cómo llegar, ¿no? Y controlar la imagen y la acción y, bueno, una serie de recursos escénicos, ¿no? Para construir una verdad que es suya y el otro tiene otra y así. Peter Brook decía una cosa muy, muy graciosa que decía: il y a ma vérité, ta vérité et la vérité. Imagínate. Me acuerdo de eso, sí. No, quería comentar, Rosario, si puedo, respecto al segundo tema que ha sacado Raquel, más o menos de los tres, el de los contextos internacionales y los festivales y no conocer. A mí es algo que también lo pienso mucho. Es como, joder, ¿cómo es posible que tengamos ese desconocimiento más o menos general, ¿no? Como cada uno desde su lugar y desde lo que haya podido conocer, pero creo que faltan iniciativas y desde aquí no lo he hecho al mundo, no es una queja, también es una autorresponsabilidad, pero como que no hemos sido capaces de generar iniciativas de flujo de conocimiento lo suficientemente eficaces y al alcance de todas. O sea, yo lo comparo mucho también, como siempre ayudan un poco a salir, ¿no? En este caso no es salir del país, pero nosotros tenemos como bastantes amigos y círculos del mundo del cine. Entonces yo tengo muchos colegas como mandando las pelis a los festivales. Entonces ahí te vas enterando, ay, ¿cómo se hace para estar programado en un festival? ¿No? Y claro, los festivales, todo el mundo conoce
la mayoría de los festivales. O sea, no es como nosotros. O sea, como está canonizado, para bien y para mal, pero en este caso me cojo en lo bueno, y casi todo el mundo sabe cuándo son las deadlines. Claro, pues si quieres ir a Locarno, ya llegas tarde porque es en noviembre, pero ya me pasó y me he llegado a Berlín, o sea, no sé cuándo son cada una, pero está como, pues si no voy a Rotterdam y si no busco el mercado de Cannes, o sea, como que hay esa sensación de, claro, es que sé dónde es y siempre me van a contestar, porque mi peli va a ir a la comisión de visionado y me va a llegar la carta. O sea, como que esa sensación como de que está más o menos agendado completamente, ¿no? Y por lo tanto compartido, y por lo tanto te puedes relacionar con eso de una manera, no como nosotros, que es como, ¿pero qué festival es? ¿Pero cuándo es? ¿Pero cómo llego a no sé quién? ¿Pero qué voy? Yo me acuerdo de que íbamos hace 10 años ciudad por ciudad. ¿Y hay algún festival aquí en Marsella? ¿Y hay algún festival en Montpellier? ¿Y hay algo? O sea, como que vas intentando hacer, nadie me lo ha podido decir, o sea, sentimiento de orfandad absoluto. Voy a ver si tengo suerte y me entero de cuáles son los festivales en los que yo podría llegar a estar, de esos cuáles son los mejores que tienen sitio y cómo llego a ellos. O sea, de repente se convierte en una gincana bastante imposible en la que la gente va cayendo, obviamente, porque es un poco los juegos del hambre. Entonces, creo eso, que podría haber algún tipo de iniciativa en el que compartiéramos mejor una sensación como de mapa, como de canon, como de saber más o menos de, no, este festival es que a mí no me va, no pasa nada, porque es que buscan otro tipo de cosas. Como que poder compartir de alguna manera eso y tener más conocimiento de ello creo que nos haría la vida bastante mejor. Y no hablo solo desde un sentido como comercial, que también, sino del del medio, en términos amplios. Como ahí creo que falta bastante que, de una manera u otra, Rosario, tendríamos que... No, es que la idea es, ¿sabéis?, continuar y de hecho en una de las ponencias presenciales, encuentros presenciales que haremos, que te decía Raquel que estarás ahí, que Mateo Feijóo también ha propuesto hablar sobre todos estos temas, entonces creo que si igual podemos estar juntos en ese momento, pues os invitaré para que hagamos un debate más abierto. Es que la cámara sí que nos impone mucho lo de solamente 2, 3, porque si no sería mucho jaleo, pero tomemos nota de todo esto que me parece muy enriquecedor, y esto que hablas de generar iniciativas de flujo me parece fundamental. Y da para mucho también. Bien, tengo 2 últimos y luego a Savitri, que he conseguido coger tu pregunta por escrito. Y mirar, son las 12:40, o sea, nos hemos pasado 10 minutos. Si alguien tiene que salir, por favor, con tranquilidad, pues apaga la cámara y tal. Y yo intento que no nos pasemos más de 5 o 6 minutos, si es posible, pero agradeceros, si os tenéis que ir alguno, pues agradeceros haber estado aquí. Continúo rápidamente. Irene, cuando quieras. Hola, ¿se me oye? Hola, ¿qué Sí. tal? Bueno, gracias a la Abadía, hola a todos y a todas. Bueno, yo al hilo de lo que comentó Andrés Vicente, ¿no? Que bueno, muchas veces los intérpretes nos hemos tenido que convertir un poco en gestores de nuestros propios proyectos, embaucando pues a directores, a iluminadores, para poder sacar nuestros proyectos adelante, buscando recursos, haciéndonos productores y productoras. Y quizá a lo mejor la oveja negra de la familia teatral es un poco la producción, ¿no? Y sin embargo, en todo lo que habéis dicho, Carmen, Celso, la producción es muy importante, ¿no? Porque, bueno, son los recursos. Siempre todos los proyectos se topan un poco, ¿no?, con el problema económico, y me gustaría saber vuestra opinión o si vosotros le dais mucha importancia en vuestra gestión de los proyectos artísticos, igual que se parte desde el punto de vista dramatúrgico, de la iluminación o de un poco de la producción. La producción es algo muy ingrato, ¿no? Es un trabajo muy, muy ingrato, pero sin embargo, sin ese trabajo, los proyectos muchas veces no alcanzan la idea primogénita que se tenía. Entonces, y más ahora, ¿cómo pensáis que va a cambiar los proyectos desde el punto de vista de, pues eso, de la gestión de los recursos? Porque ahora los recursos ya no es solo el conseguir el dinero, sino si se van a poder llevar a cabo en las salas de teatro y si va a tener luego un recorrido. Entonces, bueno, no sé, me gustaría saber
¿qué importancia le dais vosotros a esto en la gestión de los proyectos? Si lo tenéis en cuenta y de qué manera se puede hacer la producción de una manera que forme parte de la creatividad, ¿no?, del propio proyecto, que sea una producción creativa. Nada más. Gracias. Hombre, la producción es elemental. Es una parte elemental de la creación. Es que sin ella es muy difícil que exista, pero ya no por nada, sino simplemente por poderle dedicar un tiempo a las cosas y que la gente, por tanto, tiene que vivir de eso, ¿no? También para salir, también para tener una estructura, también... Bueno, es verdad que, por ejemplo... ¿Cuántas compañías anuales surgen en nuestro país, por ejemplo, anualmente? ¿Cuántas compañías salen, por ejemplo, de las escuelas, de la RESAT, del Instituto del Teatre de Barcelona? ¿Cuántas compañías salen cada vez que la gente se gradúa, ¿no? Nosotros es que somos multitud en todo, en esas cosas, mucha gente. Entonces eso también dificulta un poquito las cosas. Supongo que eso también viene dado porque no hemos tenido nunca grandes estructuras públicas que soporten a mucha gente trabajando y entonces la gente espabila, qué susto, ha caído no sé qué, espabila como puede y todo eso, ¿no? Pero bueno, la producción es una parte elemental, claro, y tiene que estar cerquísima de la creación para que para que ayude al proceso, para que te acompañe de la mano, además. Sí, lo hablábamos, ha surgido al principio de todo un poquito, ¿no? Como el mundo nos ha obligado un poco a tener muchas más profesiones de las que a veces querríamos, para bien y para mal. Y el otro día, hablando con Alicia, que es nuestra productora ahora, o sea, la chica un poco que lleva las últimas 2 producciones de La Tristura y tal, y las giras, me decía, claro, es que contigo es curioso trabajar porque de alguna manera estás haciendo la producción en la cabeza. Y claro, no me había dado cuenta. Yo, claro, es que esto que yo hago se podría no hacer. O sea, yo podría no estar como todo el rato, no, pero es que esto en realidad es mejor hacerlo así porque luego nos va a favorecer, vamos a ver, como hostia, la cantidad de energía y de espacio mental que hemos tenido que ocupar para eso, que ahora ya, bueno, digo, pues como siempre decimos con la educación cristiana, pues me habrá servido, ¿no? Ese sacrificio me habrá servido para algo. Pues no sé si me ha servido. Ojalá sí, pero de alguna manera, joder, todos perseguimos una libertad como creadores, que es muy difícil, y esa libertad muchas veces te lo da tener el tiempo y el espacio mental para poder hacerlo. Entonces, bueno, para bien o para mal, pues eso es una cosa que nos ha acompañado, creo que a muchos de los que estamos aquí, como esa necesidad de, bueno, yo quería hacer otra cosa, pero para hacer esta tuve que hacer esta y esta. ¿Cuán bueno fui luego en esta? Pues hombre, pues no sé si tanto, como no, es difícil de saber, ¿no? Los conocimientos siempre a veces suman más que restan, pero creo que hay algo que es importante, aunque dicho parece muy abstracto, pero que para mí siempre ha sido importante, que es intenta alinearte con lo que quieres y lo que puedes hacer. O sea, trata de que eso esté un poco alineado, porque si no, se genera una frustración muy gorda. O sea, y ahí nos venimos otra vez, también se enlaza con lo de Pedro, pero hacemos de la necesidad virtud y hasta qué punto luego eso puede ser perjudicial. Bueno, pues seguro, todo tiene muchos diablos, pero creo que desde ahí, desde más o menos, es el único lugar que yo he encontrado para más o menos canalizar otra vez un poco lo que tú tienes, porque si no eres capaz de jugar con eso concreto, o a la vez, si no eres capaz de ver que puedes tener más de lo que tienes, eso también a veces es un sentido ambicioso, es decir, no es que yo en realidad creo que tengo esto, no, espérate, tienes mucho más recursos y muchas más posibilidades. Entonces, de repente, eso es producción. Entonces, al final, el artista como que tiene adherido un trabajo de producción dentro de su propia creación. Claro. Nos toca, y no sé, para no frustrarnos mucho, pues eso, intentar para mí alinearlo y que no sea un debe ni un menos, sino que te pueda como espolear de alguna manera. A veces no se puede. Sí, sí. Sí. Bueno, Savitri tenía una pregunta sobre los días de confinamiento que estamos viviendo ahora. Viendo teatro online, creaciones vía Zoom y saber qué pozo nos puede dejar en la mirada como espectadores y como creadores. Si serán rescatables esas herramientas cuando los teatros estén abiertos. Vale. Empiezo yo, que siempre le dejo empezar a Carmen, que es lo más difícil. Sí, yo medio había entendido en la dificultad del audio, ¿no? Había medio entendido. Yo hay una cosa que sí que siento y es, aún no sé
lo que me ha supuesto esto. O sea, como que no he sido capaz de vivirlo y a la vez saber de qué manera esto me influye del todo. Tengo una sensación un poco general que es, si esta forma de hacer escénicas virtual se convierte en una tendencia que si no la haces te quedas un poco fuera, que puede ocurrir, ¿no? Que decir, no, es que tienes que adaptarlo de alguna manera porque es que si no, no trabajas y a ver cuál es tu siguiente profesión. Claro. Yo creo que me voy a ir un poco a la mierda. O sea, tengo esa sensación de decir, hostia, como esto era muy importante y de repente esto morir, wow. Bueno, igual digo esto ahora y nos acostumbramos a que dentro de unas semanas como, pues ya lo tengo, me gusta, me encanta y he encontrado una forma en la que me siento guay. Mi primera sensación no ha sido esa. O sea, de hecho no he visto ninguna pieza, sinceramente. Y por un lado me gusta mucho que estén ocurriendo, porque creo que de alguna manera hay que ser capaces como de ser ágiles, reinventarse y mantenerse en activo, que es algo bastante importante a nivel mental. Pero yo no he sido capaz ni de ver ninguna, ni de imaginar nada que se pudiera parecer a una pieza aquí y así. O sea, me cuesta muchísimo. A mí también me cuesta muchísimo, me lo han dicho, me lo han ofrecido. Piensa a ver qué podéis hacer. No se me ocurre nada, oye, de verdad te lo digo así, que no sea en lo que hacemos nosotros, lo encuentro complicadísimo, ¿no? Yo ayer le decía a Rosario y a toda la gente de la abadía que encuentro que ellos están haciendo un trabajo extraordinario, porque con estas cosas que estamos haciendo hoy, lo que hicieron otro día Elena y Marta, con todas estas discusiones, todas estas cosas que generalmente no tenemos oportunidad de compartir con la gente y que no tenemos oportunidad de hacer así públicamente y que es estupendo. Esas lecturas que van haciendo ellos de textos siempre interesantes, de poemas, creo que es una manera de ir pasando este momento creativamente y enriquecedoramente, pero que lo nuestro es hacer teatro, eso está clarísimo, y que estamos todos esperando yo la vacuna, yo voy a ir a ponerme ya aquí porque me la pongan ya el primer día para poder volver ya a lo normal y a lo que sea, ¿no? Porque verdaderamente es que lo del directo es muy importante, es que es muy importante. Lo llevamos en venas. El teatro sucede aquí y ahora, no. También podemos aprender, por ejemplo, una cosa que es verdad, es decir, nosotros estamos acostumbrados a rodar, a registrar, a grabar las obras ¿cómo se llama esto? En el Instituto de Documentación, todo eso es maravilloso. Pero eso que hacen en Inglaterra, que lo hacen con 6 cámaras, eso es lo que tendríamos que aprender a partir de ahora para el próximo virus, porque desde luego con este es fatal, las grabaciones que tenemos son tremendas, ¿no? Sí, nos quería decir que dentro de eso doy por hecho de que todos los espacios de excepción como estos suelen ser bastante enriquecedores, es verdad, y los espacios de pequeñas crisis, siempre que, bueno, no sean dramáticas, algo siempre se acaba sacando de ello, pero yo estoy muy lejos de tener una idea de qué es. Hombre, yo la primera cosa que he sacado en claro y que me interesa mucho más es que yo prefiero millones de veces tener un héroe o una heroína que sea médico o médica gracias, que sea que tener a los futbolistas en cuenta. Yo para mí es muchísimo mejor, para mí, sin insultar a nadie, para mí es muchísimo mejor admirar a un médico o una médica que está ahí a la pie del cañón que el otro que gana un pastón por pegarle a la pelota, que me parece que tiene muchísimo mérito, pero bueno, a mí particularmente pues es algo que valoro menos, ¿no? Sí. Ese cambio me ha gustado. Sí. O ese cambio de que los barrenderos estén ahí limpiando y que la gente les aplauda. Yo no sé cuánto va a durar esto, pero esto me ha gustado. Sí. En el momento eso me gusta. Sí. El directo de las 8 de la noche es un gran momento del día. Claro. Es precioso, sí. Bueno, Pedro Casablanc, creo que querías hablar. Te dejo, Pedro, y ya nos despedimos. Cerramos contigo cuando quieras. Muchas gracias a todos y no sé, si quería decir algo se me ha olvidado, la verdad. Pero no sé por qué. ¿Levantaste la mano? Un placer escucharos, sí. Levanté la mano, pues me equivoqué al darle aquí al botón. Ha sido un gusto escucharos y mira, he estado creando mientras hablábamos. Oye, caray, qué maravilla. Hago este tipo de cosas. ¿Haces eso? Me habéis inspirado, ¿eh? Sí, lo haces. Sí, aquí estoy en el confinamiento con tinta y acuarelas. Qué bonito. Bueno, pues nada. ¡Qué guay! Eso es transmitir el arte de alguna forma. Claro. Un saludo a todos.
Salud. Yo dar las gracias a todos nos vemos vosotros. la semana que viene. Sí, doy las gracias a todos vosotros, a los participantes, a Karma, Celso, Hernán, Pedro, Raquel, Juan Gómez Cornejo, todos los que habéis estado. El próximo día vendrá Pedro Casablan y Fefa Noya. Dar las gracias al equipo de la Abadía, al equipo técnico, sala, porque estamos, bueno, trabajando todos para poder sacar adelante toda la actividad virtual, y a las asociaciones de directores, escenógrafos, vestuaristas, plásticos, iluminadores que nos acompañan y nos ayudan también a soportar un poco estos momentos. Para no despedirnos de manera muy abrupta, vamos a poner música y podéis ir chateando, despidiéndoos, abrazándoos, saludándoos, como queráis, besos, cuidaros mucho. Hago una llamada a la solidaridad, que no nos volvamos locos, porque si somos los últimos en salir los de las artes escénicas, pues hay que cuidar mucho que no volvamos otra vez hacia atrás. O sea que ahora no, y que, Rosario, y que ahora no parezca que seamos solo los teatros donde se contagia el coronavirus, claro, que no es verdad. también. Que lo dijo el otro día Rigola en un artículo, estaba muy bien. Rigola no, perdona, lo del Jure, sí, estaba muy bien, sí. Hay que intentar que no se nos estigmatice. Es que ahora parece ya que, uy, los teatros, que allí se va a contagiar. Oye, perdona. Sí, sí. No. No. Muchos Nosotros abrazos. No hallamos nada. Nosotros no. Alegría y felicidad. Muchas gracias, Rosario, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.